Imagina un mundo sin teléfonos inteligentes, sin Wi-Fi, sin radio ni televisión. Un mundo donde la noche es una oscuridad absoluta, impenetrable, casi primitiva, perturbada únicamente por el brillo vacilante de las velas y el silbido de las lámparas de gas. Un mundo donde la energía es solo una fuerza bruta, visible y ensordecedora, el vapor, atrapado en calderas de hierro fundido. Así era el mundo en el siglo XIX. Ahora, imagina a un solo hombre que, con la única fuerza de su mente, iluminó ese mundo de tinieblas. Un hombre que domó la corriente alterna, esa alma invisible de la electricidad, y la obligó a recorrer miles de kilómetros a través de delgados hilos de cobre para inundar nuestras ciudades de luz. El hombre que inventó la radio, los rayos X, las lámparas fluorescentes, los drones y ese famoso motor de inducción que hoy impulsa silenciosamente tus coches eléctricos. El nombre de este hombre es Nikola Tesla. Pero esta no es una de esas historias de éxito que tanto gustan en Hollywood. Es una tragedia de proporciones shakespearianas. Y si te dijera que el hombre que literalmente creó el siglo XX y predijo el XXI, murió en la más absoluta soledad, en una miseria atroz, en el fondo de una habitación de hotel barata en Nueva York, abrumado por facturas sin pagar, que sus mayores descubrimientos, que podrían haber cambiado para siempre la civilización humana, fueron robados y apropiados por otros, o ridiculizados y enterrados en archivos durante décadas? Y es su sueño final, el más humanista de todos, ofrecer a toda la humanidad energía gratuita e inalámbrica, extraída directamente de la tierra y el aire, fue deliberada e implacablemente aniquilado por quienes lo vieron como una amenaza mortal para sus imperios financieros. No es solo la historia de un inventor, es la historia del Prometeo de nuestro tiempo. Un genio que trajo a los hombres el fuego de la electricidad y que por ello fue encadenado con lazos invisibles a la roca del olvido y la miseria. ¿Quién fue realmente? ¿Un científico loco adelantado un siglo a su tiempo? ¿O un visionario peligroso, quebrado y pisoteado por un sistema despiadado basado en la codicia? Pero justo antes de ir en busca de las respuestas a las provincias más remotas del Imperio Austrohúngaro, te invito a suscribirte al canal Personalidades en Detalles y a darle me gusta a este video. Tu apoyo es indispensable para que podamos seguir sacando a la luz los destinos olvidados de la historia. Comencemos. Nació, según la leyenda familiar, exactamente a medianoche, en la noche del 9 al 10 de julio de 1856, en el minúsculo pueblo perdido en las montañas de Smiljan, en la actual Croacia. Esa noche, una tormenta de una violencia inaudita se desataba. Relámpagos rasgaban el cielo negro con una furia silenciosa. La partera que ayudaba en el parto se persignó, aterrorizada, y le dijo a su madre: «Este niño será un hijo de la oscuridad, un hijo de la tormenta». A lo que su madre, una mujer de espíritu fuerte y poético, respondió con una certeza profética: «No, será un hijo de la luz». Su padre, Milutin Tesla, era un sacerdote ortodoxo serbio, un hombre instruido, erudito y severo, que soñaba con que su hijo superdotado siguiera sus pasos y consagrara su vida a Dios. Su madre, Juka Mandić, era la hija analfabeta de un sacerdote, pero poseía un verdadero genio inventivo. No sabía leer ni escribir, pero podía recitar de memoria volúmenes enteros de epopeyas populares serbias. Fabricaba ella misma complejos dispositivos mecánicos para facilitar las pesadas tareas domésticas, mantequeras mecánicas, ruecas y muchas otras cosas. De ella, como creía el propio Tesla, heredó su don, su chispa. Desde su más tierna infancia, Nikola era diferente. No era como los demás. Estaba obsesionado con visiones extrañas, aterradoras y magníficas. Destellos de luz cegadores, a menudo acompañados de imágenes tridimensionales detalladas y escenas completas, lo atormentaban. Poseía una memoria fotográfica fenomenal, capaz de retener libros enteros palabra por palabra, tras solo echar un vistazo a una página.
y poseía el don que se convertiría en el fundamento de su genio, el don de la imaginación eidética. No necesitaba planos, cálculos matemáticos, maquetas ni largos experimentos. Podía construir la máquina más compleja en su imaginación. Podía ponerla en marcha, observar su funcionamiento durante semanas y meses, ver qué piezas se desgastaban, dónde se rompía el equilibrio y hacer modificaciones. Todo ello sin tocar jamás una sola herramienta. Su mente era un laboratorio virtual perfecto, un simulador de realidad absoluto. Pero este don era también su maldición. Era hipersensible al mundo exterior. El tic-tac de un reloj a 3 habitaciones de distancia resonaba para él como sordos martillazos. El vuelo de una mosca al otro lado de la habitación provocaba un zumbido doloroso en sus oídos. El paso de un carruaje por la calle a varias manzanas de distancia hacía temblar todo su cuerpo. Sufría de innumerables obsesiones y fobias. Tenía un pánico atroz a los microbios, exigiendo una esterilidad absoluta en todo. No soportaba tocar el cabello de otra persona. Le aterrorizaban los pendientes de las mujeres, especialmente los de perlas, y el olor del alcanfor. Estaba obligado a contar sus pasos al caminar, a calcular el volumen de su plato de sopa o de su taza de café antes de comer o beber. Era un genio, encerrado en la frágil e hipersensible prisión de su propia mente. Su padre insistía en que hiciera carrera en la iglesia, pero Nikola, apasionado por la física y las matemáticas, soñaba con la ingeniería. Su enfrentamiento fue largo y doloroso. El destino lo decidió una enfermedad que casi le cuesta la vida. A los 17 años, contrajo el cólera y se encontró al borde de la muerte. Durante 9 meses permaneció postrado en cama, incapaz de moverse. Su cuerpo estaba demacrado. Cuando los médicos ya lo habían desahuciado, su padre entró en la habitación para despedirse y le dijo que pronto se pondría bien. Nikola lo miró y susurró débilmente: «Tal vez me recupere si me dejas estudiar ingeniería». Su padre, dispuesto a todo por salvar a su hijo, juró solemnemente enviarlo a la mejor universidad técnica de Europa. Y como por arte de magia, Nikola comenzó a recuperarse lenta pero firmemente. Más tarde diría que no fue una enfermedad, sino un remedio ofrecido por el destino. Ingresó en la Escuela Politécnica de Graz, en Austria. Y fue allí, en su segundo año, donde se enfrentó por primera vez al problema que definiría toda su vida y su carrera. Durante una clase de física, un profesor demostraba el funcionamiento de una dínamo de Gram, que funcionaba con corriente continua. La máquina producía fuertes chispas en el conmutador, el dispositivo con escobillas que invertía el sentido de la corriente. El profesor explicó que este era un defecto fatal e inevitable de la corriente continua. Fue entonces cuando el joven y audaz estudiante Tesla se levantó y declaró que eso no era cierto. Afirmó que era posible crear un motor sin ese imperfecto conmutador que producía chispas, sin escobillas. Un motor que funcionaría con un principio totalmente diferente y más elegante, sobre un campo magnético giratorio creado por corriente alterna. El profesor se burló de él delante de todo el auditorio. Dedicó una conferencia entera a demostrar que era matemática y físicamente imposible, comparando la idea de Tesla con un intento de construir un movimiento perpetuo. Para Tesla fue un desafío, un insulto personal a su inteligencia. La idea del motor de corriente alterna lo obsesionó por completo. Se convirtió en su tormento. Pensaba en ello día y noche, llevándose hasta el agotamiento nervioso. Después de sus estudios, se mudó a Budapest, donde encontró trabajo en una compañía central de telegrafía. Un día de febrero de 1882, mientras paseaba por el parque de la ciudad con su amigo Anthony Sigeti, recitando de memoria versos del Fausto de Goethe, se detuvo en seco, petrificado, mirando el sol poniente. En su mente, como el relámpago que había visto la noche de su nacimiento, la solución se le apareció, perfecta, completa. Cogió un palo y dibujó directamente en la arena del sendero el esquema de un motor eléctrico de inducción,
Ese mismo motor que hoy funciona en cada secador de pelo, cada aspiradora, cada máquina herramienta y cada coche eléctrico. No lo inventó en ese momento, lo vio completo en su cabeza, con todos sus detalles. Comprendió que su futuro no estaba en una Europa conservadora donde se burlaban de sus ideas. Su futuro estaba en el Nuevo Mundo, en el país de las oportunidades ilimitadas. Un país que se había construido sobre ideas audaces, en América. Y allí solo había un hombre capaz de apreciar su genio en su justa medida. Un hombre cuyo nombre ya era sinónimo de la palabra electricidad. El mago de Menlo Park, Thomas Alva Edison. En 1884, casi sin un centavo en el bolsillo, había perdido su dinero en el camino. Con una carta de recomendación de su antiguo jefe como único equipaje, Nikola Tesla desembarcó en Nueva York. La carta estaba dirigida a Edison y, según la leyenda, contenía una sola frase, pero cuán profética. Estimado señor Edison, conozco a dos grandes hombres, y usted es uno de ellos. El otro es este joven. Así comenzó una de las rivalidades más célebres, dramáticas y trágicas de la historia de la ciencia. El choque de dos mundos, de dos filosofías, de dos genios. Uno de ellos se convertiría en el símbolo del sueño americano, la encarnación del éxito. El otro se convertiría en su mayor y más injusta víctima. Y si, como a nosotros, te apasionan las historias de genios adelantados a su tiempo, suscríbete al canal, porque ahora te contaremos la batalla épica que determinó cómo se iluminaría nuestro mundo y por qué el nombre de uno de sus héroes fue borrado de la historia. Al llegar a Nueva York en 1884, Nikola Tesla, de 28 años, parecía un personaje de una novela de Julio Verne escapado al mundo real, alto, casi 2 metros, increíblemente delgado, con los modales aristocráticos de un intelectual europeo, los ojos penetrantes y ardientes de un fanático, y la cabeza llena de ideas capaces de revolucionar el mundo. Entró en el legendario laboratorio de Thomas Edison en Menlo Park. No era un simple edificio con talleres. Era la primera fábrica de inventos de la historia, una cadena de montaje de milagros, el verdadero templo de la naciente era eléctrica. Y allí, en ese templo, Tesla se enfrentó a su sumo sacerdote, a su ídolo, que resultó ser su opuesto absoluto y total. Thomas Alva Edison ya era una leyenda viva, un héroe nacional de América, el mago de Menlo Park, el hombre que había inventado el mundo moderno con la bombilla incandescente, el fonógrafo y el kinetoscopio. Era un genio, pero de un tipo muy diferente. Edison era un pragmático hasta la médula, un experimentador genial que procedía por fuerza bruta, por el método de miles de ensayos y errores. Su famosa frase, el genio es 1% de inspiración y 99% de transpiración, era su credo de vida y trabajo. Despreciaba los cálculos teóricos y las matemáticas superiores que tanto adoraba Tesla, confiando en su intuición y en interminables experimentos prácticos. Tesla, en cambio, era un visionario, un teórico que primero construía sus máquinas en el mundo ideal e inmaterial de su imaginación, y solo después, cuando todo estaba ajustado hasta el más mínimo detalle, las materializaba en metal, casi sin ninguna modificación. Edison no era solo un inventor, era un brillante hombre de negocios que estaba construyendo su imperio financiero sobre una única tecnología, la corriente continua, DC, Direct Current. Sus bombillas, sus generadores, sus primeras centrales eléctricas del mundo que comenzaban a iluminar el distrito financiero de Nueva York, todo funcionaba con corriente continua. La corriente continua era simple, comprensible, pero tenía un defecto fatal e irremediable. Era prácticamente imposible transmitirla eficientemente a largas distancias. Debido a la alta resistencia de los cables, la energía se perdía a cada metro. Esto significaba que para iluminar cada manzana de la ciudad había que construir su propia central eléctrica, voluminosa y humeante. Para Edison,
cuya compañía Edison General Electric vendía estas estaciones, este defecto era en realidad una ventaja, la base misma de su modelo de negocio. Fue entonces cuando Tesla se le acercó con una idea que, para Edison, no solo era competidora, sino directamente herética, la idea de la corriente alterna, AC, Alternating Current. La corriente alterna, a diferencia de la continua, podía transformarse fácilmente con un dispositivo genialmente simple, el transformador. Se podía elevar el voltaje a cientos de miles de voltios para transmitirla por cientos y miles de kilómetros a través de finos cables con pérdidas mínimas y luego, en el consumidor final, reducirla a un nivel seguro. Esto significaba que una sola central eléctrica gigante, construida por ejemplo cerca de una cascada lejana o una mina de carbón, podría suministrar energía a toda una ciudad o incluso a toda una región. El sistema de Tesla era incomparablemente más eficiente, más elegante y más rentable. Pero para Edison era una amenaza mortal para todo su negocio, para todo su imperio construido sobre la corriente continua. Al principio, Edison trató al joven y entusiasta serbio con aire de superioridad y una condescendencia paternal, considerándolo otro teórico europeo excéntrico. Lo contrató, pero, por supuesto, no para crear algo nuevo, sino para mejorar lo viejo, sus propias máquinas de corriente continua, ineficientes y que se averiaban constantemente. Tesla, que soñaba con obtener recursos para sus propios proyectos, se sumergió de lleno en el trabajo. Trabajaba de 18 a 20 horas al día, dormía directamente en el laboratorio de 2 a 3 horas por noche, y su genio se manifestó rápidamente. Resolvió decenas de problemas, mejoró radicalmente el diseño de las dínamos, ahorrando sumas colosales a la compañía de Edison y realzando su reputación. Según la leyenda, Edison, al ver su entusiasmo, le prometió un día en broma $50,000, una suma astronómica para la época, una auténtica fortuna, si lograba resolver un problema especialmente complejo con sus generadores. Tesla, poco acostumbrado al humor estadounidense, se tomó la promesa en serio. Unos meses después, presentó 24 nuevos modelos de máquinas mucho más eficientes y fiables. Cuando fue a reclamar educadamente la recompensa prometida, Edison se rió en su cara y le dijo: «Tesla, usted todavía no entiende bien nuestro humor americano». En lugar de la suma prometida, solo le ofreció un modesto aumento de sueldo. Para Tesla no fue un simple engaño, sino la más profunda de las humillaciones personales y profesionales. Comprendió que Edison nunca le permitiría trabajar en su idea principal, el sistema de corriente alterna. Solo veía en él a un competidor talentoso pero peligroso, al que debía mantener a raya. Ese mismo día, Tesla dimitió. Así comenzó el período más oscuro y humillante de su vida. El genio que pocos meses antes impresionaba a los profesores en Europa con sus conocimientos, ahora cavaba zanjas en las calles de Nueva York por $2 al día, simplemente para no morir de hambre. Pero incluso en aquellos momentos, manejando el pico bajo un sol abrasador, no dejaba de pensar en sus campos magnéticos giratorios. La salvación llegó de la mano de unos inversores que, habiendo oído hablar de sus ideas, creyeron en él. Le ayudaron a fundar su propia empresa en Nueva Jersey, la Tesla Electric Light and Manufacturing. En su propio y pequeño laboratorio, Tesla obtuvo por fin total libertad y obró un milagro. En pocos meses, no solo construyó, sino que perfeccionó a nivel industrial todo su sistema polifásico de corriente alterna, generadores, transformadores, sistema de distribución y, sobre todo, su genial motor de inducción, que funcionaba sin escobillas ni colector, era extremadamente simple, robusto y prácticamente indestructible. En 1888, obtuvo sus 7 patentes clave que describían el sistema en su totalidad. Este sistema estaba listo para conquistar el mundo. Y aquí es donde entra en escena el tercer protagonista de este drama. Un hombre que no era un inventor genial, sino un industrial genial.
George Westinghouse. Westinghouse, que había hecho una fortuna inventando el freno de aire para trenes y había construido un imperio sobre ello, ya apostaba por la corriente alterna al comprender sus ventajas, pero le faltaba un motor de corriente alterna fiable y eficaz. Al ver la demostración del motor de Tesla, que arrancaba con facilidad y funcionaba sin chispas ni ruidos, Westinghouse, ingeniero y hombre de negocios, lo comprendió al instante. Ese era el futuro. Era el eslabón perdido que le permitiría aplastar el monopolio de Edison. Inmediatamente le hizo a Tesla una oferta que no pudo rechazar. Lo invitó a Pittsburgh, lo escuchó y le propuso condiciones regias. Compró a Tesla la totalidad de sus 40 patentes sobre el sistema de corriente alterna por una suma colosal para la época, $1 millón en efectivo y acciones. Y, lo más importante, prometió pagarle a Tesla regalías vitalicias de $1 por cada caballo de fuerza de electricidad producido usando sus patentes. De la noche a la mañana, Tesla se volvió fabulosamente rico y famoso. Su sueño comenzaba a hacerse realidad. Para Thomas Edison, esto fue una declaración de guerra. Una guerra total, despiadada y sucia. La tristemente célebre Guerra de las Corrientes. Edison, comprendiendo que en una competencia técnica y económica justa, su sistema de corriente continua estaba condenado, lanzó la primera campaña de desprestigio a gran escala de la historia. Su objetivo no era demostrar la superioridad de su tecnología, sino inculcar en todo el mundo un miedo animal e irracional hacia la tecnología de su competidor. Decidió demostrar que la corriente alterna, CA, era una tecnología mortalmente peligrosa, diabólica y ajena, mientras que su corriente continua, CC, era segura, fiable y familiar. Comenzó con demostraciones públicas. Sus agentes, armados con un generador de corriente alterna de Westinghouse, recorrían el país y ante el público y periodistas ávidos de sensacionalismo, electrocutaban a gatos y perros callejeros capturados en las calles. Luego pasaron a animales más grandes, terneros y caballos. El punto culminante de esta macabra campaña fue la ejecución pública de Topsy, la elefanta de circo de Coney Island, que también fue sacrificada con una descarga de corriente alterna. El evento incluso fue filmado. Pero eso no fue suficiente para Edison. Financió en secreto el desarrollo de un nuevo método de ejecución supuestamente humano, la primera silla eléctrica del mundo. Y por supuesto, insistió en que esta silla funcionara precisamente con la corriente alterna del sistema de Westinghouse. El objetivo era simple. En la mente del público, la expresión corriente alterna debía convertirse en sinónimo de la palabra ejecución. Los abogados del primer condenado a muerte en la silla eléctrica incluso intentaron apelar la sentencia, alegando que era un castigo cruel e inusual. Edison, para demostrar la eficacia de la silla, testificó en secreto ante el tribunal, afirmando que la muerte por corriente alterna sería instantánea e indolora. La primera ejecución, que tuvo lugar en 1890, se convirtió en una pesadilla. El cuerpo del desdichado condenado literalmente se achicharró, pero no murió al instante. Fue un espectáculo monstruoso, pero Edison había logrado su objetivo. Los periódicos titularon: Westinghouse ha ejecutado a un hombre. Westinghouse y Tesla estaban horrorizados por estos métodos bárbaros, pero aceptaron el desafío. Su arma principal fue la demostración brillante de la seguridad y eficacia de su sistema. El punto culminante de su contraofensiva fue la Exposición Universal de Chicago en 1893. Fue un evento grandioso, una feria del futuro dedicada al 400 aniversario del descubrimiento de América. La batalla por el contrato de iluminación de la exposición fue el combate decisivo y final de la Guerra de las Corrientes. Edison y su empresa fusionada, General Electric, que había absorbido a sus competidores, pidieron una suma desorbitada. Westinghouse, utilizando el sistema más barato y eficiente de Tesla, propuso un precio casi 2 veces menor y ganó el contrato. La noche de la inauguración de la exposición fue el mayor triunfo de Tesla.
El presidente estadounidense Grover Cleveland pulsó un botón de oro simbólico y 100.000 bombillas incandescentes especialmente diseñadas por Tesla y más duraderas que las de Edison inundaron de luz el inmenso recinto de la exposición. Su ciudad blanca brillaba con una luz deslumbrante, nunca antes vista. Fue un milagro. Millones de estadounidenses, acostumbrados a la tenue iluminación de gas, vieron por primera vez una ciudad de luz. Vieron el futuro, y ese futuro funcionaba con corriente alterna. Y en el centro de la exposición, en su propio pabellón, Tesla ofrecía un verdadero espectáculo de magia. Elegante, vestido con un frac impecable y guantes blancos, hacía pasar a través de su propio cuerpo descargas de cientos de miles de voltios, como un Zeus moderno, encendiendo en sus manos bombillas fosforescentes que no estaban conectadas a ningún cable. El público se debatía entre el éxtasis y un terror respetuoso. Les parecía no un científico, sino un maestro del rayo, un mago de otro mundo. La guerra de las corrientes estaba ganada, moral, técnica y comercialmente. Poco después llegó la victoria final e incondicional. La empresa de Westinghouse ganó el contrato para construir la primera gigantesca central hidroeléctrica del mundo en las cataratas del Niágara. Era un proyecto faraónico que utilizaría la potencia prácticamente inagotable de las cataratas para generar electricidad. Y el corazón de esta central eran los gigantescos generadores de corriente alterna, diseñados según las patentes y bajo la dirección personal de Nikola Tesla. En 1896 se accionó el interruptor y la energía del Niágara fluyó por los cables, iluminando la ciudad de Buffalo, situada a más de 30 kilómetros de distancia. El sueño de Tesla de una energía barata, accesible y transmitida a grandes distancias se había hecho realidad. Estaba en la cima del mundo. El genio que había vencido al propio Edison. Su nombre estaba en boca de todos. Era rico, famoso, era recibido en las más altas esferas de la sociedad neoyorquina. Parecía que le esperaba un triunfo aún mayor e interminable. Pero fue precisamente en ese momento, en la cúspide de su gloria, cuando dio su primer paso fatal, noble y absolutamente suicida hacia el olvido. George Westinghouse, que había gastado una fortuna en la guerra de las corrientes y en el desarrollo del proyecto del Niágara, se encontró al borde de la quiebra. Los banqueros, dispuestos a salvar su empresa, impusieron una condición cruel: deshacerse del leonino contrato con Tesla, según el cual debían pagarle regalías vitalicias que, con el crecimiento de la electrificación, podrían ascender a miles de millones de dólares. Westinghouse, un hombre de honor, fue a ver a Tesla y le habló con franqueza de su problema. Le dijo que la empresa no sobreviviría si continuaba con esos pagos. Y Tesla, que no era un hombre de negocios sino un visionario, que creía en su sueño común más que en su riqueza personal, realizó un acto increíble, casi sagrado. Tomó el contrato que lo convertía en uno de los hombres más ricos del mundo, y ante la mirada atónita de Westinghouse, lo rompió en pedazos. Liberó a Westinghouse y a su empresa de todas sus obligaciones futuras. Creía que el dinero no era lo esencial para él. Lo esencial eran sus nuevas ideas, aún más grandiosas, para las que estaba seguro de que siempre encontraría financiación. Ignoraba que al romper ese contrato, estaba cortando su único salvavidas. Renunciaba voluntariamente a su independencia financiera y al poder que ésta confiere. Y este acto noble, pero trágicamente ingenuo, lo haría dependiente por el resto de su vida de los caprichos de inversores y banqueros. Estos primero lo apoyarían aprovechando su genialidad, para luego, cuando sus ideas se volvieran demasiado radicales y comenzaran a amenazar sus propios beneficios, traicionarlo sin piedad. Había ganado la guerra de las corrientes, pero se disponía a entrar en una nueva guerra mucho más peligrosa. La guerra por su sueño más audaz. El sueño de un mundo inalámbrico. Tras triunfar en la guerra de las corrientes,
Nikola Tesla se había convertido en el rey indiscutible de la electricidad. Su nombre resonaba a ambos lados del Atlántico, eclipsando por un tiempo la fama del pragmático Edison. No era solo un científico, era una superestrella, una figura mediática, la encarnación viva del progreso científico y los misterios del universo. Su laboratorio en Nueva York, primero en la Quinta Avenida Sur y luego, tras un misterioso incendio, en la calle Houston, se convirtió en un lugar de peregrinación para las personalidades más famosas, ricas e influyentes de la época. No era un simple lugar de trabajo, era un teatro de magia y ciencia. El escritor Mark Twain, que adoraba las curiosidades científicas y era él mismo un inventor aficionado, fue un invitado frecuente y un amigo cercano. Pasaba horas en el laboratorio, participando con asombro infantil en los experimentos de Tesla. Existe una famosa fotografía en la que Mark Twain está de pie sobre una plataforma, sosteniendo en sus manos una bombilla inalámbrica iluminada por un campo de alta frecuencia. Tesla incluso practicaba en su amigo sesiones de vibroterapia, rejuvenecedora sobre una plataforma especial, convencido de que las vibraciones mecánicas tenían un efecto beneficioso en el organismo. Los financieros de Wall Street, como el coronel John Jacob Astor I, propietario del Hotel Waldorf Astoria, buscaban su compañía e invertían en sus nuevas empresas, viendo en él no solo a un genio, sino a la gallina de los huevos de oro. Los periodistas lo asediaban para escuchar sus increíbles, casi descabelladas predicciones sobre el futuro. Y él predecía cosas con una precisión profética aterradora. Hablaba de un mundo donde las noticias, la música e incluso las imágenes se transmitirían instantáneamente por todo el globo sin cables, creando un sistema mundial. De un mundo donde cada persona llevaría en su bolsillo un pequeño dispositivo de comunicación personal fácil de usar. De un mundo donde máquinas controladas a distancia, teleautómatas, como él los llamaba, realizarían todos los trabajos pesados y peligrosos, liberando a la humanidad de la esclavitud y la guerra. De un mundo donde la energía sería prácticamente gratuita y accesible en todas partes, incluso en los lugares más remotos del planeta. Describía nuestro siglo XXI con tal precisión que parecía menos una predicción científica que un recuerdo del futuro. Pero para él no eran fantasías, sino un problema de ingeniería concreto y preciso. Habiendo renunciado a los millones de dólares de Westinghouse, era absolutamente libre y se sumergió por completo, con una obsesión fanática, en su nueva y devoradora pasión: la investigación sobre las corrientes de alta frecuencia y la transmisión inalámbrica de energía. En su laboratorio, que parecía la cueva de un mago de las 1001 noches, creaba verdaderos milagros que aterrorizaban a sus contemporáneos. Inventó y perfeccionó la bobina de Tesla, un transformador resonante que generaba una tensión alterna de altísima frecuencia y una potencia increíble. Estas bobinas creaban en su laboratorio espectaculares y ensordecedoras descargas artificiales, similares a rayos globulares de varios metros de largo. Aprendió a hacer pasar estas corrientes de cientos de miles de voltios a través de su propio cuerpo, encendiendo en sus manos lámparas de descarga de gas que no estaban conectadas a ningún cable, demostrando así que la corriente de alta frecuencia, a diferencia de la de baja frecuencia, es segura para el ser humano. Estas demostraciones públicas causaban en el público una impresión fulminante, casi religiosa. Pero para él no eran trucos de magia, sino experimentos científicos que probaban la posibilidad de transmitir energía a través del espacio, a través del propio cuerpo humano. Fue precisamente durante estos experimentos cuando hizo su siguiente gran descubrimiento, uno que debería haberlo hecho aún más rico y famoso, pero que finalmente solo le trajo amargura. Descubrió que con la ayuda de sus bobinas podía transmitir no solo energía, sino también información. Creó los primeros transmisores potentes y receptores sensibles. En 1893, 2 años antes de los primeros experimentos de Guglielmo Marconi, durante una conferencia en el Instituto Franklin de Filadelfia, demostró públicamente todos los principios fundamentales de la radiocomunicación.
Transmitió una señal de un extremo a otro de la sala sin ningún cable. En 1898, en el Madison Square Garden, durante una gigantesca exposición eléctrica, presentó al público el primer dispositivo radiocontrolado del mundo. Un pequeño y pesado bote de hierro que navegaba en una piscina, encendía sus luces, giraba y se detenía, obedeciendo sus órdenes desde un pupitre. El público estaba conmocionado. Algunos gritaban que era brujería, afirmando que un mono entrenado estaba escondido dentro del bote. Nadie entendía que estaban presenciando el nacimiento de la era de los drones, la robótica y el control remoto. Obtuvo todas las patentes fundamentales sobre la radio. Parecía que una nueva mina de oro estaba en sus manos. Pero a Tesla no le interesaba la simple transmisión de puntos y rayas en código Morse. Era algo demasiado pequeño, demasiado primitivo para él. Su mente estaba absorta en una idea mucho más grandiosa, más audaz, casi divina. Creía que era posible transmitir de forma inalámbrica no señales débiles, sino enormes volúmenes de energía. Una energía suficiente para iluminar ciudades y alimentar fábricas en todo el mundo, y algo aterrador para el establishment de la época, de forma gratuita. Su teoría, basada en experimentos, era la siguiente. La Tierra y sus capas atmosféricas superiores conductoras, la ionosfera, forman un gigantesco condensador esférico. Si se inyecta energía en este sistema a una determinada frecuencia de resonancia, sería posible extraer esa energía en cualquier lugar del planeta con un simple receptor conectado a Tierra. Para demostrarlo en la práctica, necesitaba un nuevo tipo de laboratorio y fondos colosales, y encontró un inversor. Esta vez fue el hombre más poderoso y rico de su tiempo, un titán de las finanzas cuyo nombre era sinónimo de Wall Street, John Pierpont Morgan, J.P. Morgan. Morgan era un tiburón del capitalismo, un hombre que construía monopolios y despreciaba la competencia. Había sido uno de los que financiaron a Edison durante la Guerra de las Corrientes. Pero ahora, viendo la aplastante victoria de la corriente alterna, había decidido apostar por el nuevo favorito. Tesla se presentó ante Morgan con una propuesta astuta y cuidadosamente elaborada. Le dijo que estaba construyendo un sistema de comunicación inalámbrica mundial que permitiría transmitir instantáneamente cotizaciones bursátiles, noticias y mensajes personales a través del Atlántico. Era un desafío directo al costoso y lento cable telegráfico transatlántico que Morgan controlaba en parte. Tesla omitió deliberadamente su verdadero objetivo, su meta final, la energía gratuita. Intuyó que Morgan, un hombre que se enriquecía vendiendo el cobre para los cables y la energía que fluía por ellos, nunca financiaría un proyecto que volviera obsoletos a ambos. Morgan, viendo en el proyecto de Tesla la oportunidad de crear un nuevo monopolio absoluto sobre las comunicaciones mundiales, aceptó. Le concedió a Tesla $150,000, una suma astronómica equivalente hoy a varios millones de dólares, para la construcción de una gigantesca estación de transmisión. En 1901, en Long Island, en un lugar llamado Wardenclyffe, comenzó la construcción del proyecto más ambicioso, hermoso y trágico de la vida de Tesla, la Torre Wardenclyffe. Era una estructura grandiosa, casi extraterrestre, diseñada por el célebre arquitecto Stanford White. Una torre de madera de 57 metros de altura, coronada por una inmensa cúpula de cobre en forma de hongo de 20 metros de diámetro. Bajo la torre, un pozo se hundía 37 metros en el suelo, desde donde se extendía una red de varillas metálicas destinadas a conectar la torre a tierra y transmitir potentes ondas de baja frecuencia a través de la corteza terrestre. No era un simple transmisor. En la mente de Tesla, era una bomba gigantesca que debía hacer oscilar el campo electromagnético de todo el planeta, transformándolo en un inmenso resonador. Tesla estaba obsesionado con este proyecto. Creía estar al borde del mayor descubrimiento en la historia de la humanidad, un descubrimiento que liberaría para siempre al mundo de la pobreza,
las guerras por los recursos y el trabajo físico pesado. Pero su perfeccionismo y su delirio de grandeza lo traicionaron. El dinero de Morgan era terriblemente insuficiente. La construcción se alargaba. Tesla exigía componentes cada vez más sofisticados y caros. Fue en ese momento, en diciembre de 1901, cuando ocurrió el evento que marcó el principio del fin para él. El inventor italiano Guglielmo Marconi, un ingeniero talentoso y un hombre de negocios aún más dotado, utilizando varias patentes clave de Tesla, hecho que sería aprobado más tarde por la Corte Suprema de los Estados Unidos, ya después de la muerte de Tesla, realizó la primera transmisión de radio transatlántica. Logró transmitir 3 señales débiles, la letra S, en código Morse, desde Inglaterra hasta Canadá. El mundo estaba eufórico. Los periódicos publicaban titulares grandilocuentes. Marconi se convirtió en un héroe, el padre de la radio. Para Tesla, fue un desastre por partida doble. Primero, consideraba que Marconi, a quien una vez había recibido en su laboratorio, había robado descaradamente su tecnología. Segundo, su principal y único inversor, Morgan, estaba furioso. Le preguntó: mientras todo el mundo aplaude a Marconi, que transmite simples señales, ¿dónde está su famoso proyecto para el que le di tanto dinero? Tesla, desesperado, escribió varias cartas a Morgan en las que, intentando demostrar la superioridad de su proyecto, reveló su verdadero y grandioso propósito. Explicó que su sistema era mucho más complejo y costoso porque no estaba diseñado simplemente para enviar señales insignificantes, sino para transmitir energía ilimitada. Fue su error fatal, un suicidio profesional. Morgan, al leer esto, comprendió al instante a dónde conducía todo. Energía gratuita, transmisión inalámbrica, pero entonces, ¿cómo instalar contadores? ¿Cómo controlarla? Y sobre todo, ¿cómo venderla? Era un ataque a los cimientos de su mundo, a la esencia misma del capitalismo. Ese mismo día, cortó toda la financiación. No se limitó a negar más fondos a Tesla. Utilizó toda su inmensa influencia en Wall Street para que ningún otro banco, ningún otro inversor le diera a Tesla ni un céntimo. Asfixió financieramente el proyecto, convirtiendo a Tesla en un paria del mundo empresarial. Para Tesla, fue una sentencia de muerte. Intentó encontrar otras fuentes de financiación. Escribió cartas, suplicó, pero las puertas de todos los bancos estaban cerradas para él. La gigantesca Torre Wardenclyffe, su sueño, su gran obra, magnum opus, quedó inacabada, dominando la llanura de Long Island como un gigantesco monumento oxidado y silencioso a su genio y a su trágica ingenuidad. Su larga y dolorosa caída había comenzado. Estaba en la ruina. Su prestigioso laboratorio en la calle Houston se incendió en circunstancias misteriosas, destruyendo equipos únicos. Sus patentes expiraban y ya no tenía medios para materializar sus nuevas ideas. Se vio obligado a vender sus nuevas invenciones, menos importantes, simplemente para sobrevivir. Se fue encerrando cada vez más en sí mismo, sumergiéndose en el mundo de sus visiones, que muchos ya consideraban una señal de locura incipiente. Contaba a los periodistas que recibía señales ordenadas del planeta Marte, que había inventado un rayo de la muerte capaz de aniquilar ejércitos enemigos a distancia. Dejaron de tomarlo en serio. De profeta de una nueva era, se estaba transformando a ojos de todos en un científico loco, un anciano excéntrico y patético que alimentaba palomas en los parques. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno estadounidense, temiendo que la inacabada Torre Wardenclyffe pudiera servir como punto de referencia para los submarinos de los espías alemanes, decidió demolerla. La dinamitaron. Con ella se pulverizó la última esperanza de Nikola Tesla. El sueño de una energía inalámbrica y gratuita para toda la humanidad quedó sepultado bajo un montón de chatarra retorcida. Vivió otros 26 años, pero ya no era una vida. Fue un lento y doloroso declive en un mundo que él mismo había creado,
pero que nunca supo comprenderlo.